Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Traíamos a colación la semana pasada una introducción a esta columna, que si bien es para hablar de los refugiados y las refugiadas, y acá quiero hacer un paréntesis, nosotros estamos hablando de una situación particular en dos fronteras de la Unión Europea. Y en general trabajamos sobre el esquema de Turquía, Siria y demás. Pero la realidad es que la problemática de las refugiadas en relación a la Unión Europea, después hay una problemática que es más mundial y que sucede en otros lugares del mundo, pero en relación a la Unión Europea sucede en varios puntos y cada una de esas fronteras, ¿no? Que donde llegan los refugiados para poder pedir asilo y tener una mejor calidad de vida, o por lo menos así lo entienden, se reproduce en diferentes puntos y viene de la mano de diferentes complejidades en cuanto al por qué llegan a esa frontera, ¿no? Siempre hablando de refugiados civiles, no estamos hablando de refugiados que piden asilo político, sino simplemente de civiles. Pero sí es real que la problemática en sí, en cuanto a la situación en la que se encuentran y el escenario en el que se encuentran cuando llegan allí, es generalizado en todos los bordes de la Unión Europea, que como bien sabemos es un conjunto de estados. Entonces ahí empiezan a jugar se ponen en juego un montón de tensiones, sobre todo en relación a los países que los limitan y que no son parte de la Unión Europea, ¿no? Digo, para que se quede claro que si bien nosotros hablamos en esta columna de estas regiones en particular, hay muchas otras fronteras con situaciones similares en relación a la crisis de los refugiados y las refugiadas en el mundo, y en el rol que cumple la Unión Europea específicamente. Y en este caso un poco hablábamos en la columna pasada de este método que inicialmente llamábamos moneda de cambio, ¿no? Como los estados abierta y libremente utilizan moneda de cambio, como moneda de cambio a los refugiados, pero que ahora aparte se le añade el método de presión. Cuando hablamos de moneda de cambio, de que es bastante fuerte decirlo así, pero realmente es como lo utilizan, por ejemplo, en el caso de Turquía, agarra un grupo de refugiados que en general vienen de las regiones de Siria, de Irak, y después de otras zonas más al sur, pero bueno, que vienen siempre acompañadas de problemáticas de guerra, de intervenciones, ¿no? Cómo quedan los estados post-intervenciones. Ahora están recibiendo muchísimos refugiados y refugiadas de Afganistán. También sucedió en el momento inicial en el que Estados Unidos invade Afganistán, sucedió y sucede en todo el proceso de invasión de Irak y en toda la entre comillas, reconstrucción posterior, y sucede constantemente con lo que es la guerra siria, ese complejo escenario que se lleva adelante desde el 2012 hasta la actualidad. ¿Cómo funciona esto de la moneda de cambio? Básicamente lo que hace Turquía es decirle a la Unión Europea: yo retengo acá a los refugiados y refugiadas, agarro un número X y le blanqueo los papeles, ¿no? Le doy un estatus de refugiado y se envía a Europa. Y a Europa le devuelve un número obviamente exponencialmente mayor de refugiados y refugiadas que no tienen papeles. Entonces, lo que hace la Unión Europea es, aparte de mandarle refugiados, le manda mucho dinero. De hecho, Turquía es uno de los estados no miembros de la Unión Europea que más dinero recibe, para que, entre comillas, Turquía en las fronteras ponga campamentos de refugiados y demás. Una de las tantas denuncias es que ese dinero, más que utilizarse para los campamentos de refugiados y refugiadas, se utiliza para la guerra que lleva adelante Erdogan en diferentes regiones. Entonces, cuando hablamos del método o la moneda de cambio, estamos hablando de esto que es así tan burdo y brutal como lo estoy explicando, digamos. No hay, o sea, seguramente hay algunos detalles más, detalles menos, pero básicamente es cómo funciona el mundo y cómo funciona sobre todo el negocio que tiene Turquía de cara a los refugiados y refugiadas. ¿Qué empieza a suceder el año pasado? Más o menos en inicio de digamos, antes de que comience la pandemia, en todo ese proceso, Erdogan venía presionando porque quería tener acceso a los recursos de gas que hay en el Mediterráneo, que están sobre la parte marítima de Grecia. Empieza a mandar buques, a presionar, etcétera, y la Unión Europea obviamente le para el carro, básicamente, dice que lo va a sancionar si sigue avanzando y demás, y en agosto de 2020, entre julio y agosto, masivamente trae alrededor de 10.000 refugiados y refugiadas de diferentes regiones en unos colectivos y los deja, literalmente, los deposita y
y las deja librados a su suerte en la frontera de Grecia con Turquía. ¿Qué es lo que intenta hacer con esto? Y de hecho lo dice abiertamente: si ustedes no me apoyan en esto, yo les tiro esta bomba de refugiados. En un momento súper complejo, con un verano tremendo, sin agua potable y en pleno auge pandémico. Eso obviamente deriva en represión, heridos, lamentablemente algunas personas fallecen tanto por las condiciones en las que estaban como por la represión que lleva adelante sobre todo la policía de Grecia. Turquía básicamente los deja allí, no les da ninguna opción para que vuelvan, o sea, no van obligadamente, pero dentro del esquema en el que están viviendo lo ven como una única posibilidad y terminan quedando como carne de cañón entre los estados y sus intereses políticos. Eso fue denunciado, lo que terminó generando es una sobrepoblación de refugiados y refugiadas en la frontera turca-griega. De hecho, se armaron 2 campamentos de refugiados. Ha habido muchísimas denuncias, están en huelga de hambre hace un tiempo por las condiciones del campo de refugiados. Esos campamentos de refugiados estuvieron cerrados, sobre todo en el escenario pandémico, casi como una cárcel, entonces no los dejaban ingresar a la ciudad ni siquiera para provisionarse de lo básico. En ese contexto de campamento bloqueado por la pandemia, entre comillas, se incendia el campamento. Todo lo humanamente que podemos pensar en problemáticas están allí en su máxima expresión. ¿Qué comienza a suceder en los últimos meses o qué se pone en agenda en los últimos meses? Bueno, que un poco Bielorrusia hace algo similar. Y ahí está, es interesante, no decir tremendamente brutal, de trazar estos puntos de encuentro que tienen un poco que ver con si le funciona a este dictador, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Y sobre todo si le funciona, ¿por qué la Unión Europea y la ONU se queda calladita la boca? Porque en definitiva le sigue sirviendo a la Unión Europea este manejo de refugiados y refugiadas que hacen entre los estados. Recordemos que yo les decía que esto sucedió en agosto del 2020, bueno, más o menos en la misma época se llevan adelante las elecciones, unas elecciones lejos de democráticas, un poco en esta clave de dictaduras democráticas, entre comillas, o dictaduras que se llevan adelante a través de supuestas elecciones, pero con elecciones que están teñidas de muerte, represión, coacción, etcétera. En ese momento Lukashenko, que asume el poder, es muy cuestionado. La Unión Europea decide poner una serie de sanciones a Bielorrusia. Y entonces, ¿qué hace este señor? Empieza a hacer lo mismo, empieza a traer refugiados y refugiadas de diferentes regiones y los deposita en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que es una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y hace varios meses que, pandemia mediante, invierno mediante, se siguen sumando soldados de la Unión Europea en la región fronteriza, y de hecho se está planeando construir un muro que va a salir unos 400 millones de dólares, cuando, podrían darle eso a los refugiados y refugiadas y mejorar la calidad de vida. De hecho, Bielorrusia los deja allí en una zona boscosa, de mucha niebla, mucho frío, a puertas del invierno y sin ni siquiera dejarles agua potable. La misma dinámica, les ofrecen ir, pero después los dejan allí librados a la suerte y a la represión de la Unión Europea y en un cruce de fuego constante, sin ninguna posibilidad de ni siquiera regresar a sus territorios o a los territorios donde se encontraban anteriormente, que por más terrible la situación, no quedan entrampados en esta disputa. Y lo que quiere hacer justamente Lukashenko con esta medida es presionar a la Unión Europea para que no la sancione. De hecho, Erdogan a posterior, y volviendo al caso de Turquía, Erdogan a posterior, que lleva adelante esta serie de presiones, estamos hablando de que en diciembre estaba en su punto más álgido, diciembre del 2020 estaba en su punto más álgido esta discusión. Sin embargo, en marzo la Unión Europea vuelve a depositarle un montón de millones y millones de euros a Erdogan, en parte de este acuerdo que tienen con la crisis de refugiados y refugiadas en la región. Entonces, la verdad que es un escenario bastante complejo, donde la comunidad internacional mira para otro lado, más allá de que a veces por diferentes circunstancias se ponga en agenda de nuevo el tema. Es como un tema que sale, tapa otro y de repente se va rápidamente, pero la realidad es que para analizar la problemática más allá de
de que sean utilizados como monedas de cambio. También es real que hay una crisis de refugiados y refugiadas que sigue acrecentándose y que los mismos estados que no le dan respuesta a refugiados civiles que por ley pueden pedir la calidad de la situación de refugiarse en otro país, son los mismos que generan el caos, la hambruna, la guerra, la devastación de recursos, que hace que esas personas decidan irse de sus lugares, de sus países, de su tierra, porque la situación se hace insostenible. Entonces, hay un círculo vicioso que sigue girando y que difícilmente sea resolvible en tanto y en cuanto siga habiendo una mezcla entre invasión, crisis, devastación post invasiones o incursiones, siempre muy entre comillas. Recordemos que Estados Unidos utiliza esta tarjeta de voy a invadir tal o cual región porque seguro que hay terroristas. Entonces, todas estas cuestiones, ya sean por escenarios de guerra o escenarios de posguerra o escenarios de posinvasión, devastan las regiones y estas personas, ven en la Unión Europea una posibilidad de vida, ¿no? Entonces, claramente la solución principal sería inicialmente que esto no suceda, porque si esto sigue sucediendo, si por ejemplo, si la situación en Siria no se resuelve, si la situación en Afganistán no se resuelve, por citar algunos ejemplos, hay muchos más, la situación de la crisis de refugiados va a seguir existiendo y va a seguir generando monedas, ¿no? Así como la guerra genera economías para armamentos, las refugiadas generan economía de cambio, ¿no? Y de hecho generan una economía de cambio que a su vez se utiliza para comprar armas para seguir generando la guerra que sigue generando refugiados. Entonces es un círculo vicioso muy perverso, tremendamente perverso, que cuando se hacen análisis tan geopolíticos de si Lukashenko dijo tal cosa, si Erdogan dijo tal otra y si la Unión Europea es lento o no, está buenísimo, pero en el medio hay una problemática que sigue funcionando, porque evidentemente a estas personas, a estos estados, les funciona también que se mueve ese engranaje perverso que genera más refugiados, más guerra, más gasto en armas, etc. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.